Mira, la verdad, de niña era muy mal portada. No muy mal portada, no. Pero sí era como una persona como muy inquieta, ¿no? Y muy rebelde y muy desafiante en las estructuras. ¿Tú ya pensabas en el marketing o no? No, yo pensaba en ser campeona de Wimbledon y la primera chamba que encuentro fue en Cinemark. ¿Te acuerdas de esos? Sí, cómo no, de los cómo cine? no, cómo no. Como contenido era muy atractivo. Muy atractivo. ¿Sabes? Ajá. O sea, tú ver a un cuate que se aventaba de la Torre Mayor en paracaídas y en ese entonces no había redes sociales, es algo que hoy estarías todo el tiempo, buscando, claro, ¿no? claro. Entonces como que ellos entendieron mucho eso, mucho ese PR. Pero fue con PokerStars. Fue con PokerStars. Fue el primer patrocinio, estoy hablando del 2011. Más o menos. 2011 que hizo una pues casa de apuestas, Poker Online, ¿no? Con un equipo deportivo. El deporte femenil, pues empezó el soccer en especial, ¿no? Porque hay otras disciplinas que tienen muchos años, pero el soccer empezó pues hace 7 años, 8 años, la liga, ¿no? Entonces sí, yo empecé hace 10 en caliente. Entonces al final pues sí fui de las primeras marcas que empezamos a separar los contratos de femenil y varonil. Y lo que estaba leyendo es que el nivel de audiencia hoy del fútbol femenil es enorme ya. Sí, pero pasa lo que me pasó en PokerStars, un poco en lo que está pasando en el deporte femenil, ¿no? ¿Qué es? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de tenerlos nuevamente en este episodio. Este episodio va a estar que arde. Va a ser buenísimo, va a estar muy deportivo y además es nuestra segunda invitada mujer, lo cual nos da muchísimo gusto porque estamos tratando de traer no nada más a hombres, sino a mujeres que sabemos que tienen gran éxito y que nos ayudan a comprender todo esto que está pasando en el movimiento femenil, en el movimiento de las empresas, del crecimiento de los proyectos. Y bueno, tengo la fortuna de tener aquí a una gran amiga que hoy por hoy es la Chief Commercial Officer de Caliente.mx. Pero que además de ser la directora, la Chief Commercial Officer de Caliente.mx, es la fundadora y directora general de Fulana de Tal, que es un hub de deporte femenil, que ya nos explicará en todas las iniciativas que está y de qué se trata, pero no nada más eso. Lanzó la marca de Red Bull en México, la posicionó y es una gran amiga que conozco y está aquí con nosotros gracias a que estuvimos trabajando cerca de 7 años en conjunto. Ella como country manager de todo México y Centroamérica para la marca, la lanzó, la posicionó, la llevó a un siguiente nivel y bueno, ahora es que se encuentra en Caliente, entre otras cosas que ha hecho. Eso sí, tiene una trayectoria en el marketing espectacular, tiene un trabajo hoy por hoy durísimo en la parte de la inclusión femenil. Ella comenta, y creo que estoy muy de acuerdo con ella, que el fútbol femenil no es el futuro, es hoy, está ahí. Y se ha encargado de que más de 100 marcas estén apoyando y contratando y al tanto del deporte femenil. Así que bueno, es un honor tenerla aquí. Como les digo, va a estar que arde esta entrevista. Así que con nosotros, Fernanda Sáenz. Hola a todos. ¿Cómo estás? Pues qué gusto que me hayas invitado y sobre todo qué padre este reencuentro y la verdad es que además pues se siente un ambiente de amigos, ¿no? Porque totalmente. Y de admiración mutua. Entonces, pues muchísimas gracias por este espacio. No. Y que podamos cotorrear también. Sí. La idea, como te decía, esto es, si bien como si fuera una plática de café, pero que el programa de 0 a 100, lo que buscamos es transmitir e inspirar a la audiencia, que en este caso además a todas estas mujeres que sepan que lo pueden lograr, que a veces tenemos problemas, tenemos dificultades o que tenemos que ser más disciplinados o tenemos cosas por hacer, pero que siempre se puede y que podemos llegar de 0 a 100 y que en algunas cosas a lo mejor ya estamos en 100 o en 80 y hay otros proyectos que estaremos empezando, pero que gracias a tu historia de éxito, a la gran trayectoria que tienes y que la admiración, como tú dices, es mutua, pues nos vayas contando dónde has estado, cómo lo has logrado y pues encantado de transmitirlo a la audiencia, ¿no? Y que pues todos sepan que pueden emprender, pueden lograr los sueños que ellos quieran. Sí, no, pues muchísimas gracias. Oye, y venías diciendo, no dijiste la empresa, pero PokerStars,
¿no? Poker Stars. Poker Stars, que ahí es donde estuvimos juntos. Sí. Pero bueno, me presentaste muy bonito y se agradece, ¿no? De que posicioné pero obviamente también de la mano tuya, ¿no? Ay, gracias. Sí, bueno, la verdad es que fue un trabajo en conjunto, ¿no? Me acuerdo que eran idas a todos lados, estar con las marcas, trabajando, posicionando el póker como un deporte, lo cual era complicadísimo porque tenía una barrera de entrada durísima, ¿no? Que me acuerdo mucho, ¿sabes? De dos cosas contigo. Por un lado, que era un momento en el que Facundo estaba muy posicionado y entonces él tenía este programa de que lo hagan ellas. Y entonces el póker se sentía como este juego en el que era una persona en bata con dos chicas a un lado en bikini y era juego de cartas de señores con puro, cuando no tenía nada que ver lo que era un torneo en vivo. Que ver. ¿Estás de acuerdo con los Nadales, con el Grillo y con todos ellos que se preparaban verdaderamente 2, 3 días antes con Ángel Guillén? Bueno, que aparte ya en la estratosfera, ¿no? Sí. Superstar el Ángel. Y cómo eran unas barreras enormes, ¿no? Que había que trabajar para posicionar. Y del otro lado, no se me va a olvidar el tema de todo el trabajo que hoy has hecho en Caliente, que lo venías pensando desde Poker Stars, hubo muchas barreras, muchas fricciones, eran diferentes marcas, diferentes empresas, pero ya traías la visión de cómo posicionar a una marca por medio de todos los medios y el mix de medios que te digo, hoy Caliente lo conocemos todos, definitivamente, ¿no? Sí, pues ahí estuviste, ¿no? Muchas, que eso es de las cosas que yo creo que también es importante. A veces es difícil porque mucho tiempo nosotros estuvimos peleando que México era un gran mercado. Un gran mercado. Y no nos oían tanto. Y no nos escuchaban tanto. No nos escuchaban tanto. Entonces, pues al final, una de las satisfacciones de Caliente es como comprobarlo. Fíjate que sí. Bueno, era un éxito así como... Sí, porque a veces uno se queda con las dudas cuando hace un cambio de lugar, de proyecto. Y a lo mejor por razones de la compañía, de los jefes, de lo que sea, no es tan escuchado, pues también hay dudas, porque también hay su experiencia detrás. Era una industria muy nueva. Pero era una industria muy nueva. Y temas de compliance, temas complicados en legales, pero que teníamos la visión clara de que este era el mercado, ¿no? Y que precisamente el deporte era un lugar donde precisamente podía alcanzar el consumo masivo para poder posicionar la marca en el lugar que hoy, porque inclusive a pesar de la competencia que te digo ahora en esta jornada que acaba de pasar en fútbol, en el partido de la América, ¿no? Yo que tengo que decirlo, le voy a la América, discúlpame. O sea, perdón en esto, pero te voy a platicar algo. Creo que no lo sabes, pero cuando armaste el primer evento con Chivas en Guadalajara, ¿te acuerdas? Una fiesta maravillosa. Sí. Y entonces creo que era Michel el portero. Sí. Era Michel, ¿no? Sí. Entonces, a mí me toca estar a un lado y te juro como fan, o sea, yo estaba a un lado de él como, no sentía nada y hasta me daba igual, pero tengo un amigo súper chiva. Y entonces me acuerdo que le estaba mandando mensajes, decir, no sabes con quién. Y él quería estar ahí, y como fan al final, pues a mí me daba igual. Sí, qué padre estaba al lado de un portero. Pero fue con Poker Stars. Fue con Poker Stars. Hijo, fue el primer patrocinio, pero estoy hablando del 2011. Más o menos. 2011 que hizo una pues casa de apuestas en esta Poker Online, ¿no? Con un equipo deportivo desde ahí. Con un equipo deportivo. Y que bueno, tu trayectoria viene desde por qué has logrado lo que has logrado, que vienes desde entonces entendiendo cómo se hacen estas cosas, ¿no? Y bueno, entonces yo le voy a la América, regresando al punto en el que estábamos, que te digo, en esa vez era como cuántos no hubieran querido estar al lado de ese portero, pero hoy en lo que es la competencia que es feroz, me doy cuenta que en estos partidos que son masivos, pues hay, o sea, está Codere, Rushbet, Play, el otro, o sea, hay una competencia muy grande anunciándose y aún así Caliente está por encima en reconocimiento de marca, en cantidad de usuarios, en el posicionamiento que tienen, la inclusión del deporte, en estar patrocinando otro tipo de deportes, no nada más en el fútbol, sino en el béisbol. O sea, bueno, tu trabajo está ya en todos los deportes. En todos los deportes, ¿no? Entonces, pero lo que me gustaría que por favor al final nos cuentes todo lo que están haciendo, fulana de tal, cómo estás en todo el tema del fútbol femenil, del deporte femenil, etcétera. Lo que tratamos en este podcast es de entender quién eras tú de niña. Ok.
¿Cuál es tu historia? ¿Querías ser astronauta, no? ¿Qué carrera tienes? ¿Pensabas en el marketing? ¿Ya pensabas en el deporte? ¿Cómo arranca esta Fer de chiquilla? Pues mira, la verdad, de niña era muy mal portada. No muy mal portada, no, pero ahora sí era como una persona como muy inquieta, ¿no? Y muy rebelde y muy desafiante en las estructuras, que al final sí lo veo en mi carrera, porque si me puedo definir, siempre he estado en startups, ¿no? O sea, al final me tocó también lanzar la primera lata de Red Bull cuando hicimos el primer Crossfighters en México y que teníamos que ir con los medios y que nadie sabía lo que era el Crossfighters y también era una empresa pues al final muy nueva que vendía algo totalmente distinto que no sabía, era una bebida energética donde tenías que explicar que era una bebida energética y también pues muy desafiante de empezar a encontrar, a hacer un marketing muy diferente al tradicional, sino encontrar que al surfer, que a Batalla de los Gallos, a toda la cultura que no es la underground, ¿no? Para posicionar una marca totalmente disruptiva. Y tú desde chica consideras que traías esta rebeldía. Pues imagínate, después PokerStars. Oye, pero más rebelde que nada. ¿De qué carrera saliste? Yo estudié comunicación y después hice una maestría en marketing. Pero entonces, digamos que en tu parte infantil, adolescencia, ¿tú ya pensabas en el marketing o no? No, yo pensaba en ser campeona de Wimbledon. O sea, bien. Al final yo empecé a jugar tenis. Me encanta el deporte desde chica. Entonces yo primero empecé a jugar fútbol. Okay. Y el fútbol realmente siempre he dicho que era mucho mejor que el tenis. ¿Por? Pues no sé, me gustaba más y yo creo que pues también siento que tenía mejor habilidad en el fútbol. Pero pues ahora sí que mis papás, o sea, en ese entonces pues el fútbol era de hombres, ¿no? Claro. Entonces pues como me dijeron, no, si quieres hacer deporte, pues uno que las mujeres puedas competir y donde juegan las mujeres. Sí, pues entonces pues estaba en un club y mi mamá jugaba tenis, mi papá jugaba tenis, entonces pues empecé a jugar tenis, lo cual no me arrepiento porque además fue un deporte que a mí me gustó muchísimo y que desarrollé y entonces me empecé a meter a los campeonatos y fui campeona estatal, regional, nacional. Jugué profesional, llegué a jugar profesional tenis y después me fui becada a la universidad en San Antonio por una beca deportiva de tenis. Ah, mira. Entonces sí, el deporte estaba estaba inmerso en ti. Muy inmerso y por eso todo hace sentido después al deporte femenil, ¿no? Porque al final yo lo practiqué, yo lo viví y yo lo sufrí buscando patrocinadores y todo para seguir mi carrera deportiva. Pero yo eso soñaba, con conocer a Gabriela Sabatini, que ya la conocí. Qué padre, qué padre. Para los que no sepan, cuéntanos quién era Gabriela Sabatini. Para la audiencia joven. Gabriela Sabatini pues ha sido una de las, yo creo que la que más ranking ha tenido en tenis femenil, 3 del mundo, ganó el US Open, Argentina. Toda una top. Y pues no sé. Y era de las que más admirábamos en ese momento, ¿no? Y ahí es muy importante los referentes, ¿no? O sea, porque al final yo tenía a una mujer latinoamericana jugando tenis en una final del US Open y eso te hace inspirarte, ¿no? Y decir, bueno, o sea, ya se parece a mí, está morenita como yo, es latina, entonces lo puedo lograr, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante también esos referentes en el deporte, que el tenis lo tenía, ¿no? Y entonces ahí, bueno, haciendo esta transición es que te vas a la beca deportiva. Me voy a la beca deportiva, ahí estudio comunicación. Sigo, pues obviamente mi responsabilidad era pues ganar los partidos para la universidad. Claro. ¿No? Acabo la universidad y después me regreso a México y hago una maestría ya en mercadotecnia en la Náhuac. Ok. Ya te empezaba a llamar todo este tema. Ya me empezaba. O sea, ya desde la carrera ya a mí me encantaba toda la parte de comunicación y ya en las últimas materias que ya te empiezas a especializar, que si en tele, ya me gustaba mucho la parte de mercadotecnia y yo en ese entonces sí me gustaba, algo chistoso es que sí quería hacer me gustaba mucho y no había un marketing deportivo. Justo. ¿No? O sea, pero entonces ya lo estabas vinculando en ese momento. Ya lo estaba vinculando sin saber que era marketing deportivo, pero como que era unir mis dos pasiones. Ok. Que por eso al final es fulana.
¿no? Ok, es de donde nace en un futuro. En un futuro. Ok. Oye, y en ese momento tú decides si como cualquier persona que es su carrera, su maestría, empezaste a tirar currículums o cómo es que empiezas a trabajar o cuáles Sí, son o tus sea, desafíos en ese momento. pues, o sea, regresar y sí, pues como todos a buscar ahí chamba, Chamba. ¿no? Ajá. Y la primera chamba que encuentro fue en Cinemark. ¿Te acuerdas de Sí, esos, cómo de no, los cómo no, cines? cómo no. El de Que eran de los CNA, primeros. Bueno, y fíjate que tiene todo el sentido en lo que dices, porque has trabajado en empresas disruptivas. ujú, Porque Cinemark viene con un modelo de cine disruptivo, fueron los disruptivo, primeros. que fueron los primeros a hacer las salas que hoy son completamente comunes para nosotros, Sí, Cinépolis y sí, demás. en ese entonces no, Pues no existía. eran los primeros. Y eran los primeros de un ticket alto, pero una sala padrísima. Y entonces entras ahí Entro a a... Cinemark y la verdad es que fui muy feliz. O sea, era yo estar viendo películas, comiendo palomitas. Ok, O sea, ok, mucho ok. de mi chamba era a ver todas las películas para saber cómo ibas a marketearlas, Ah, ok, ¿no? ok. Entonces era increíble. La Porque tenías que ver. la tenías que ver, así te diera miedo o lo que sea. Sí, sí. Digo, una que otra te aventabas que decías, hijo, ¿cómo voy Y a otra marketear esto, te no? dormías a media función, ¿no? Ajá. Pero sí, realmente era pues, empezar a hacer todas las premiers y trabajar mucho con las distribuidoras, ¿no? Para ver que si ibas a lanzar Superman, cuántas salas les ibas a dar en pantalla, cómo ibas a hacer las premiers, cómo invitar a mucho PR a los medios de comunicación para que la vieran. Y también muchas estrategias. O sea, cuando era una película que no tenía tanta fama, pero era muy buena, invitabas a muchos medios, ¿no? Y cuando Ok. no era tan buena, la escondías para que no te la quemaran y Claro, no te claro, claro. sabotearan Entonces era las como la taquillas. parte estratégica ahí, ¿no? Sí, la parte estratégica y la verdad es que a mí me gustó mucho. Yo pensé que la verdad mi carrera la iba a hacer en la industria del cine, o sea, como que yo me quería ir a Universal o a Fox Ok. Sí, tengo grandes amigos ahí, ahora ya, muy CEOs y VPs de Fox y Pero que empezaron que contigo en empezaron esos conmigo momentos en en esos las momentos. productoras Sí, sí, y... en las productoras y muy padre, ¿no? La verdad es que la industria del cine a mí me gustó mucho porque además muy divertida porque cada semana, cada 2 semanas tienes un estreno. Sí, Pues sí. no te aburres. No te aburres. Sí, sí, y eso desde mucho tiempo para acá es que la industria en México ha crecido, tanto la mexicana como el traer, ¿no? De otros lados. ¿Y te encontrabas algún reto, algún desafío como mujer en ese momento? Pues fíjate que no tanto porque ahí tenía una jefa mujer, Ah, ¿no? qué Que era padre. la directora de mercadotecnia, entonces como que ella abrió mucha puerta, entonces y yo ahí no sentí mucho. La verdad he tenido suerte en eso, de que no me ha tocado tanta, o sea, me ha tocado externo, ¿no? Pero no tanto o sea, con proveedores o con gente pero Ujú. no adentro de la empresa, De la empresa. adentro de la empresa. ¿Y de ahí a dónde te mueves? ¿Cómo, De cómo, ahí cómo empieza tu yo trayectoria de ahí estaba como muy obsesionada con Red Bull, pero muy. con la marca? Con la marca, porque yo en marketing, estudiando, había estudiado un caso de Red Bull y a mí y conocía perfectamente la historia de Red Bull, de que pues, eran unos emprendedores, al final Ujú. Sí, sí, eran sí, sí, sí. emprendedores que pues descubren en el Oriente lo que es la taurina y lo único que hacen es pues, gasificarla y me encantaba que se junta con un director creativo que era Kastner, ¿no? El señor Kastner, que era su amigo y que le dice, oye, pues yo sé, Dietrich, que es el dueño de Red Bull, que ya murió, dice, pues yo ya encontré esto, sé hacer toda la parte de producto, pero no sé cómo venderlo, ¿no? Ok. Y entonces le dice, ok, yo te voy a ayudar, pero hay una condición, yo soy la agencia creativa, la experta en comunicación, tú eres el cliente, pero yo siempre tengo la última palabra, ¿no? Ok. O sea, porque yo sé de comunicación y tú no. Wow. Entonces, entonces era la única agencia que le decía al cliente No. no, Que muchas ¿sabes? veces uno Que siempre es como al agencia revés, quisiera, ¿no? ¿no? Ese es el Dices, sueño ¿cómo de está cualquier. haciendo esto el ¿Cómo? cliente? ¿Por qué está probando esto? No, no tiene Sí, nada que sí, sí. ver. Entonces, como que se me hizo muy sano y digo, eso me enteré hasta que llegué, pero se me hacía increíble de que ellos vieron la visión de somos una bebida energética, competimos con Coca-Cola, con todas las bebidas isotónicas, o sea, la categoría de bebidas es algo sumamente
disruptivo. Debe de ser. ¿No? Y Sí, lanzar es bien difícil. Sí, porque al final en el anaquel pues tienes entre todos. estos 20 ahí. 20 y además toda la fuerza de dinero de Coca-Cola, de Pepsi, de todas las grandes compañías de bebida. Y ellos deciden hacer un marketing muy diferente, muy disruptivo y muy rebelde, ¿no? Entonces, cuando yo leí ese caso, dije, híjole, es que todo lo que me enseñaron así de Philip Kotler, de las 4P, estos de verdad dijeron, bye. Quítate, sí. Y estuve mucho tiempo buscando una oportunidad y mandé currículums. Y bueno, estuve así acosando, ¿no? A la directora de marketing y le mandaba casos y le decía, es que yo creo esto y es que hasta, o sea, pero te lo juro que estuve cazándola como un año, así de yo quiero trabajar aquí, yo quiero trabajar. Y un día me dicen, bueno, hay un puesto en la agencia de creativa de Kastner, Ajá. que se llama Kastner and Partners, que llevamos todo lo que es Red Bull. Y bueno, vas a entrar de supervisora, o sea, y vas a ganar el 30% menos de lo que ganabas. Y yo dije, no me importa. Pero, y perdón aquí la interrupción, y fíjate que eso es lo que más me gusta de este podcast y más de los invitados, porque es lo que uno no ve. O sea, la perseverancia versus tus sueños y después el sacrificio, ¿no? Entonces, ¿aceptaste? Sí, yo acepté. Wow. No, o sea, yo lo pensaba en ese entonces que tenía, yo creo, 27, 28 años. Eran unas circunstancias donde decía, es más importante el aprendizaje y donde yo quiero estar, ¿no? Y yo quería estar ahí. Es que eso es súper importante, ¿no? Es decir, tener claro que, pues a lo mejor si vienes menos sueldo, no, pero lo que vas a lograr y a dónde vas a entrar y lo que iba a aprender. Y lo que ibas a aprender. Bueno, ¿y qué aprendiste? No, y ahí entré y la verdad es que al año, pues ya, o sea, al año me hicieron directora, ¿no? Pues porque al final, pues yo estaba ahí, o sea, mi compromiso con la marca era lo que era te muy gustaba fuerte, y lo que ¿no? dabas. Y entonces, y sí tenía una escuela del deporte que al final yo sabía que si yo quería ganar o sea, yo siempre me acuerdo que teníamos un entrenador que en el vestidor nos decía, mientras tú estás ahorita echando la flojera, hay alguien que está entrenando. Entonces, como que sí traía la disciplina de que a veces me tenía que quedar a hacer 1000 bolas más, o sea, ¿no? O a correr kilómetros que a lo mejor no quería correr. Entonces, como que eso también al final para mí era, bueno, ya estoy aquí, si me tengo que quedar más horas o si tengo que trabajar porque yo quiero dar más al 100. Ok. Pero, ¿y en ese momento tú ya sentías que esta disciplina y enseñanza del deporte te la empezaba a transmitir en tu carrera profesional? Sí, yo creo que eso ya lo traes. ¿Te estabas dando cuenta que...? Sí, ya lo traes, ¿no? Ok. Para bien y para mal, pero ya lo traes. Sí, porque a veces puede ser mucha exigencia, ¿no? Mucha exigencia. Que si te sobreexiges, también te puedes poner el pie. Ya me van a funear muchos de, ay, ¿por qué no te quedabas horas extras? Bueno, pero ya nadie quiere trabajar. Sí, pero aún así. Oye, una hora más, no, ya, fíjate, es mi hora de salida, bye. Bajando, mi salud mental. Sí. Que está bien. En este mundo godín. Pero vamos, y fíjate que se me hace un gran ejemplo de persona y de inspiración. Pero al final tenemos a alguien de este momento, no de cuando arrancamos nosotros, que se llama Cristiano Ronaldo. Ah, sí. Y si él algo transmite siempre es, él llega antes, se va después y podría llegar en su horario, irse en su horario y trabajar. Entonces también va la dedicación y las ganas que tengas cada quien, ¿no? Que creo que también es una enseñanza para todos aquellos que trabajen, así sea un empleo normalito, pues si es lo que más te gusta, si quieres aprender, a lo mejor vas a tener que trabajar más y vas a tener que llegar antes y ponerte a leer cosas y meterte 3 podcasts alrededor y unos libros y porque si no te quedas en el promedio que está, más bien yo creo que lo que ha cambiado es que está bien. Que está bien. O sea, antes lo veíamos mal y a nosotros nos enseñaron que estaba mal a lo mejor estar en esa media. Sí. Creo que hoy lo que cambia es decir, no, está bien. Sí, está bien. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Y además era algo que a mí, pues sí me apasiona. O sea, que yo sentía que tenía un hándicap porque a mí la razón por la que me contrataron es que tú no vienes de marketing de consumo, ¿no? Entonces como que yo decía, pues lo voy a aprender, claro, ¿no? Sí, entonces sí. A lo mejor yo me tenía que quedar más tiempo para aprender lo que yo no tenía ya de experiencia un poco. Sí. Y en Kastner, la verdad, la pasé súper bien. O sea, ahí estuve como 6 años.
Te digo que me tocó de lanzar la primera lata Al mercado. al mercado, Wow. de hacer los primeros eventos. Ahí ya empecé a aprender también a cómo posicionar el deporte, ¿no? Pero no irnos al mainstream. O sea, Red Bull es muy interesante porque fue el primer generador de contenido, Sí, ¿no? durísimo. O sea, tenía una visión de lo que es hoy sí, obvio. completamente. No era tan obvio. Yo no lo sé porque yo cuando llegué a PokerStars tú ya estabas, Ujú. pero después conociéndote y pues estas pláticas que las hemos tenido en diferentes lugares, yo creería que mucho de tu valor y lo que te hizo llegar y después crecer fue que traías esta mente de Kastner y la marca Red Bull, donde Ujú. creaba un contenido disruptivo, pero Ujú. enfocado a la marca y al deporte, pero que era verdaderamente atractivo, ¿no? Porque me acuerdo cuando arrancaban los clavados estos del dive diving, Ujú. ¿no? Que eran en el primero, o sea, cuando llegan por primera vez o toda la parte de cycling, o sea, eran cosas que Sí, hacías. el down task. Ajá, Que hoy ya exactamente. es así como... No cualquiera, y hasta todos quieren participar y hay Sí. carreras en todo el mundo, pero antes las traían y se encargaba, no sé, corrígeme, pero me imagino que Red Bull lo que hacía es buscar esos nichos. Sí, buscaban esos Y capaz nichos. que era solo en un país que a lo mejor había ese deporte. Sí, pero como contenido era muy atractivo. Muy atractivo. ¿Sabes? Ajá. O sea, tú ver a un cuate que se aventaba de la Torre Mayor en paracaídas y en ese entonces no había redes sociales, es algo que hoy estarías Todo el tiempo, buscando, claro, ¿no? claro. Entonces, como que ellos entendieron mucho eso, mucho ese PR natural, ¿no? No Ujú. llegar y hacer un comercial y ponerlo en algo tradicional o patrocinar en el fútbol donde había mucha competencia, sino dijeron, ¿cómo hacemos para generar conversación? Entonces agarraban pues, esta gente extraordinaria que se aventaba de cosas, se hacía cosas locuras o hacía cosas que tú ves una carrera del CrossFighters que se dan mortales. Y, Sí, pues sí, es sí, sí. atractivo. ¿Lo practicas o no? Y tenía que ver con la personalidad de la marca, Justo ahí iba a que es decir. rebelde, que es disruptiva, porque ellos decían al final, ¿cómo voy yo a posicionar una bebida energética? ¿No? Primero tiene que ser joven, ya no la voy a posicionar Claro, con el abuelo de la con coca, el abuelo, ¿no? ¿no? Ajá. Son los jóvenes, y los jóvenes, ¿qué son? Pues son rebeldes, son los que se van a atrever a probar esto, a desafiar, o sea, siempre teníamos un manual de decir, si es el típico joven que agarra y, oye, ponte el suéter y no se lo pone, ¿no? Claro. El que, o sea, esa era la personalidad de la marca, ¿no? Que tenía que ser alguien joven, disruptivo, audaz. Entonces, como que ahí lo posicionaron muy bien. Y fíjate que estás tocando unos puntos bien importantes en los talleres que imparto, donde es lo que a las marcas les transmito, tanto a las agencias o a las empresas en las que capacito, era conocimiento claro de la audiencia para saber con qué la vinculas, ¿no? Porque justo esta era, oye, es que si esta persona que es extraordinaria, porque para aventarte del Empire State o donde sea, en estas alturas y lograrlo, pues tuviste disciplina, esto y el otro. Y esto, si yo genero el contenido vinculado a mi marca, vas a vincular a mi marca con ese contenido. Claro, lo vas a relacionar. Y yo quiero que lo relaciones porque entonces ante los demás, así sean unos monstruos, a mí me va a poner como un monstruo también, pero en una diferente categoría que voy a buscar y generar ese consumo, ¿no? Y además los noticieros lo pasaban. Claro. ¿No? Era integral la estrategia. Aventó, no sé qué. Y después decían, pero se lo llevaban a las... Ajá, paguemos sí, la multa. cierto, me Y se acuerdo lo llevaban a la... y pagaba la multa. Sí. Y no te importaba, porque al final tú eras el niño malo, ¿no? Ujú. La marca era el... Y muchas veces salía a piar, oye, ya están diciendo que el Red Bull es malo, que nosotros no... No importa. No importa. O sea, era como... Está bien que hablen de la marca. Pero entonces muchas veces teníamos todo el tema de, no, es que si hablan mal de la marca. No. Depende. Y una vez es como si el ejemplo ochentero que dices, bueno, si Alejandra Guzmán va y grita en un avión y hace queremos rock y pues a lo mejor se lo permites porque su construcción de su marca. Es su marca. Si lo hace Belinda, a lo mejor... Se va a ver mal. Sí. Si la ves un poquito tomada y diciendo que vive el rock, vas a decir, ¿qué te pasó, Beli? ¿Qué te pasó? Y entonces... Y así era un poco, como que tenía muy claro Red Bull la personalidad de marca, lo que tenías, todo lo que patrocinabas tenía que cumplir ciertos requisitos de tu checklist de personalidad de la marca, para decir si voy, no voy. Siempre
por ejemplo, nunca se les pagaba a ningún atleta, jamás les dabas mira. dinero. O sea, era, a ver, quería ser como amigo entonces que tenías al surf, le decías que hacía todas, era Coco Nogales en ese entonces, que era de los surfers que más se atrevían a surfear olas enormes, Ajá. que lo habías descubierto y entonces tú le decías, oye, pues no te voy a pagar, pero te voy a dar todo lo posible, todo lo que necesitas para que seas el mejor. Entonces te Wow. voy a dar la mejor tabla, el mejor entrenador, todo. Entonces ellos como que se sentían también muy comprometidos con la marca Claro. porque Les dabas lo que a ellos les hacía falta a veces, lo que les ¿no? hacía falta, Claro. ¿no? Y la exposición. Sí, y entonces, y lo único que queremos es que la tabla esté brandeada de Red Bull Red y Bull. ya, pero ni que hagas comerciales, ni que salgas tomando una lata. Despreocúpate. Y entonces sí se volvían ellos también muy fan de quién los había ayudado. Sí, se sentían como hasta arropados, ¿no? Arropados, porque entonces si agarrabas estos y ya después los llevabas a lo que lo tenías que llevar y tú le ayudabas, oye, como a cumplir sus sueños. Por eso la marca que no, el eslogan de Red Bull te da alas, ¿no? Que a veces no lo entienden muy bien, es eso. O sea, que como que Red Bull te ayuda también a estos deportistas como a llegar a un lugar donde a lo mejor nadie se atreve a llegar, ¿no? Porque hacen cosas muy extraordinarias, pero tú le das las alas, las herramientas para que puedan cumplir esos sueños. Entonces a mí Red Bull la verdad es que fue para mí una gran escuela. Y ahí ya empezaste a vincular deporte, marca, ¿no? Y ya te estabas yendo más para ese camino que donde hoy estás. Y sobre todo agarrar gente que no era conocida y hacerla el conocida. desafío era esa, ¿no? Posicionar la marca completamente y hacerle desconocida. todo un PR y que lo entrevistaran y todo eso. Y eso me ayudó muchísimo en PokerStars cuando empezamos a hacer con Ángel Guillén, hacerlos un... Sí. Oye, lo mismo. Para cierre en el tema de Red Bull, de mi parte, ¿cómo veías? Porque estoy tratando de recordar y Red Bull era bastante inclusivo. O sea, siempre me acuerdo haber visto mujeres y hombres en la parte de nicho. O sea, sí. Yo creo que ahí todavía, sobre todo porque el deporte, sí, en un principio, pues los que más practicaban este deporte de adrenalina, ¿no? Eran en su mayoría hombres. Después, por ejemplo, tenía un departamento Red Bull que era cultura, que era muy importante porque tenías el sports, pero también tenías cultura. Y ahí en cultura era lo que hacían cosas de que se iban abajo del Zócalo y entonces había un festival que se llamaba La Batalla de los Gallos, que son todos estos raperos que se empiezan a decir. Que hoy es muy bueno, Red Bull lo empezó así. Fíjate. Como que estaba buscando qué están haciendo los que no están haciendo el pop, mainstream. Y ahí empezar a nosotros a hacer como esta parte de contracultura, ¿no? Claro. Y entonces ahí sí había más mujeres en la parte de cultura. Sí, no tenía nada en contra, al contrario, si había, las potenciaba igual, ¿no? Sí, no, y además, pues, en ese entonces el director general tenía, pues casi todas eran mujeres, todas sus directoras. Ah, mira, en la parte de talento. De talento, la de comunicación y PR era mujer, la de cultura era mujer. Sí, él era muy inclusivo. Qué padre, qué padre. Entonces ya desde ese entonces tú estabas en ese lugar donde decías, qué padre que esté siendo inclusivo el lugar donde estoy, ¿no? ¿Y de ahí te mueves para PokerStars? De ahí estoy un rato, me llaman de Telmex sección amarilla, ¿no? Doy un giro totalmente. Te vas a lo corporativo. Me voy al corporativo, totalmente. Acartonado. Pero ahí aprendí muchísimo también. Y ahí había un proyecto que se llamaba Mix Medios, donde era transformar todos los activos de Grupo Carso en una agencia de medios y que se pudiera vender a todas las demás marcas. O sea, llámate de la tarjeta Ladatel y está el proyecto también de la televisión, ¿no? De que iba a lanzar. Entonces ahí estuve en Mix Medios, reportaba yo directamente a Sección Amarilla porque Sección Amarilla era, para mí es fascinante, la verdad, porque es la empresa que más vendedores en ese entonces tenía a nivel nacional de ventas, o sea, 1,000 vendedores en la calle. Sí. ¿no? Para los que no sepan, pymes. La Sección Amarilla era donde buscábamos... ¿Qué oso? Seguramente va a aparecer una imagen de la Sección Amarilla aquí. Pero bueno, era donde antes
se buscaba los contactos, ¿no? Sería como una mezcla de Google con LinkedIn, ¿no? Pues yo digo que fue de estas grandes, porque vendía muchísimo dinero, o sea, era el medio de excelencia, ¿no? Estar o sea, en los ahí, 90s, en los 2000 había filas para que... ¿de verdad? Sí, porque pues... O sea, hay gente se quedaba afuera. Toda tu búsqueda. Era en la sección amarilla. Toda, absolutamente, o sea... Bueno, yo me acuerdo de muy chico que llegaban las personas estas a tocar. Pero te las cambiaban, tú querías una y todo. ferretería, tú querías cualquier cosa, era búsqueda en la sección amarilla, cualquier cosa. Entonces, pues desde empresas grandes que se anunciaban hasta la local, entonces era el Google de antes. Era el Google de antes. O sea, sección amarilla debió de haberse transformado. Ellos deberían de haber tomado esa batuta de innovación. Claro, que no la vieron. Hay muchos ejemplos. Ese es un Kodak en ese sentido. Es un Kodak. Es un Kodak. Ahora, fíjate, porque además era que la gente pagaba y el poderío de Carso hacía que en cada hogar hubiera una sección amarilla. Y no de Carso, sino en Estados Unidos lo tenía toda la telefonía, ¿no? Además. Sí, las Yellow Pages era un fenómeno mundial. Y lo que tenían era la base de datos de todo todos México. Los comercios, de todos los países. De todos los comercios y también de las personas, porque eran las blancas y las amarillas. Era tan importante el teléfono, ¿no? Sí, y no vivías sin el teléfono fijo. Y que además antes, fíjate, ahora con todos estos temas de privacidad y demás que han cambiado, pero antes tú podías encontrar el teléfono de Fernanda Sainz, tu siguiente apellido, y buscarlo en la S, y por ahí estabas, y capaz era el teléfono de tu casa. Sí, y tenía, o sea, la base de datos de... Después hicieron mucha alianza con Google, o sea, Google, sección amarilla, fue de los principales vendedores de Google. Ah, mira. Eso para empezar a aparecer y estar en la parte de patrocinio. Ellos tenían o sea, sección amarilla empezó a decirle a todas las pequeñas y microempresas, nosotros te ayudamos a hacer tu página digital, a digitalizarte, a hacer tu posicionamiento SEO con Google y fue hace mucho, ya no estoy ahí, pero fue el partner número 1 de Google. Sí, definitivamente. Aparte Google, me imagino, bastante estratégico. Dijo, ¿a quién me traigo que me dé mañana el alcance que necesito, no? Y entonces, ¿ahí cuánto tiempo estuviste? Ahí estuve yo creo que como 4 años. Ahí aprendí muchísimo porque además de comercial, porque además me tocó también que Sección Amarilla comercializara todas las vallas LEDs del fútbol y los tapetes de fútbol. Hay las primeras tarifas, ¿no? Que yo las hice. O sea que ahí digamos que estabas ya haciendo maestría de comercialización, ¿no? Comercialización. Sí. Ya de comercialización. ¿Y cómo haces ahora sí que como la carta de uno, el reverse? El reverse. No, la verdad es que a mí me gustó mucho Mix Medios y Sección Amarilla y aprendí mucho y tuve un gran jefe, pero era muy corporativo para mí. Sí. Y yo soy muy venías de lo disruptivo. Y yo venía y yo de nunca Cinemark he sido y buena para el corporativo. La verdad, y los memos y los medios. O sea, a mí lo que me gusta es emprender. Mucha estructura, ¿no? Mucha estructura. Y aparte te quita flexibilidad porque ya hay procesos definidos. Sí. Te baja un poco la innovación. Algo en ese monstruo se vuelve dificilísimo. Se vuelve así, ¿no? Sí. Entonces, como que fue cuando Sarn me busca. Que tú no te imaginabas que tu carrera a partir de ahí fuera a ser en el gambling y en las apuestas. Sí, yo no tenía ni idea. O sea, sí estabas con este tema de marketing, deportes, de marketing. Me encanta el marketing, me encanta el deporte. O sea, el deporte no lo veía como marketing deportivo en ese entonces, sino era como, me encanta el deporte, pero yo sigo en marketing. Esto que viví en Red Bull está increíble, lo que viví en Cinemark. Esto sí sonaba algo muy padre, pero esta es la realidad. Pero el gafete y o sea, ya de tanto estructura y eso para mi personalidad era muy pesado, ¿no? Que fíjate que es un buen punto también porque... hay gente que le encanta. Hay que interiorizarlo, ¿no? O sea, es como esta parte de que hablamos de estar más horas o no. También hay que saber qué quiere uno. Porque hay veces que se te da el corporativo o se te da una empresa donde tenga más flexibilidad. Ahí no estaba tantas horas. Seguramente. No, ahí sí cumplías horario. Con tarjetita. ¿no? Oye, entonces te llamas Sarn Lightman. Me llama el famoso Sarn Lightman a través de un headhunter de Michael Page. Porque aparte a ti te ha pasado seguramente como a mí, donde eras precisamente el perfil que buscaba Stars,
era muy complicado. Era muy complicado y muy Habían específico. 3, 4, 2 FERS, si mucho, en el mercado. Sí. Que trajera como este conocimiento de Red Bull con todo el deporte, realmente contenidos. ellos buscaban gente de Red Bull. De hecho, es chistoso, pero varias compañeras mías hicieron de Red Bull, hicieron el proceso. O sea, Sam dijo, necesito a alguien de Red Bull porque necesito a alguien totalmente que entienda qué vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es totalmente disruptivo. Wow. Y nuevo, ¿no? Entonces sí buscaron gente de Red Bull y sí llamaron a 2 compañías que después, porque tengo gran amistad con ellas todavía. Platicaste y supiste. Y me dijo, no, a mí me buscaban, pero rechacé la oferta. Mira, o sea, yo fui la única. La que se aventó. Bueno, sí era medio locura en ese momento. Sí, de acuerdo. En ese momento, ¿no? O sea, como que todo sonaba mal. O sea, póker por internet, en una empresa que no estaba aquí. Hace 15 años. O sea, fuimos los primeros que hicimos home office. Sí. Yo me acuerdo igual que, sabes, que cuando llegó la pandemia, en ese sentido, nosotros estábamos no muy pasa nada. ¿no? Claro, vengo a estar 7, 8 años así, o sea. Ni sé qué estábamos, pero, o sea, nosotros, pues tú sabes, Sarn estaba primero en Europa y después en Argentina y bueno, es que no había videollamadas, pero todo era por llamada. Teníamos los números, ¿te acuerdas? De conectividad. Claro. Los números de conectividad. Donde, así como te da Google los que nunca usas, de que si no puedes llamar por teléfono a. Así eran los Meets. ¿Y te acuerdas las mesas redondas estas de Asia, Londres, todos conectados a las 4 de la mañana? A las 4 de la mañana. Pero ahí la verdad es que sí fue un cambio también de cultura organizacional, ¿no? Bueno, te digo la verdad, para mí creo que ha sido de las mejores empresas en las que he estado. No, pero ahí sí me voló la cabeza. O sea, era conocer otro mundo. Otro mundo. Que eso, tú conectarte en tu casa y trabajar o en el Starbucks. Sí, más en 2010. 2010, que nadie lo hacía. Sí, no existía. Porque aparte el internet no tiene que ver con lo que es hoy en velocidad. No, nada que ver, ¿no? Y los mails y todo eso. Pero ya era difícil de que, oye, ¿y pues con quién? No, pues estás tú sola, porque empecé como country manager yo sola y después, bueno, ya formaste tu equipo. Te integraste tú, pero tú pudiste haber vivido en otro, o sea, era porque la casualidad era porque estabas en México. Sí, que trabajaba con ustedes, iba mucho y las veía, pero por la fortuna de haber estado en México, por compañía. Porque a veces teníamos, y después entró Pati y ya. Sí. O sea, éramos 3 personas. 3 personas. Y todo lo que era alrededor era, pues, que estaban en Costa Rica, que estaban en Londres, que en Asia. Todos los soportes estaban fuera, ¿no? Entonces, pues sí fue uno de los mayores retos. Y además, ahí yo tomé, o sea, la oferta y la entrevista, porque me apasionó me encantó el proyecto. Más que me encantara el póker, o sea, que me gusta, pero no era como que yo... Sí, venías de jugarlo y saber qué es. Y de saber. Fue porque yo quería aprender lo que iba a venir en el mundo y yo decía, tengo que saber lo digital. Y o sea, eso era era la razón. Yo decía, no entiendo cómo vamos a vender un software, cómo la gente se va a conectar jugando por internet, cómo toda la campaña tiene que ver digital, o sea, pero yo necesito entrar a este mundo. O sea, yo necesito entender. Es el momento y hay que entenderlo. Es el momento y yo creo que hay que integrarlo de una empresa que nació 100% digital, ¿no? Y que traen otra mentalidad que no hicieron del offline. Sí, acá fue de vamos a entrar con on y a ver cómo nos va. Y entonces como que a mí eso se me hizo muy fascinante y también cómo crear toda una marca alrededor del póker y darle toda la vuelta, ¿no? Que el primer programa de televisión de los LAPTs, ¿te acuerdas de eso? Los Latin American Poker Tour que lo firmaba ESPN y que jugaban y no sé qué. Se me hacía increíble, ¿no? Sí, o sea, a nivel marketing. Sí, claro. Uno que ya estaba inmerso, que lo había estudiado, que ya lo habías trabajado y luego cuando veías aplicado en una marca online. Con un tema de gambling. Y ahora en la marca más importante de deportes en el mundo, patrocina. O sea, y que además aquí no era legal. No, era así como todas las razones por las que no hay que entrar. Yo dije, claro, porque además uno tenía que saber. Me imagino te tocó en las entrevistas como a mí en el tema de que tenías que saber que no era legal la compañía para promoverse en México. Y no significa eso que estés haciendo algo ilegal, pero solo puedes promover el juego
gratuito el y no el de .net. paga, y después encargarte por atrás a ver cómo los llevas al de paga, ¿no? Sí. Y ya era como un red flag, podría haber sido para haber entrado, pero uno dijo, Sí, pues muchos por eso rechazaron, claro, ¿no? claro. Como dijeron, no, esto está muy raro y trabajar desde tu casa, yo no le entiendo. Y yo ahí tuve la fortuna también como de preguntarle a un sobrino que tenía 14, 15 años, me dijo, no, el Poker Stars es lo máximo. Y dije, Sí. este es el futuro. Y me recordó mucho, la verdad, a Red Bull, ¿no? A la sensación de Red Bull. Entonces como que dije, pues órale. No, haber lanzado en todo lo que nos tocó en este mercado, en toda la región Poker Stars, yo creo que fue de los grandes privilegios, ¿no? ¿Cuál fue tu mayor desafío ahí? Y cómo, si quieres, para movernos hacia donde estás hoy, todo lo que estás haciendo con fulana, de Poker Stars, ¿cuál fue el mayor desafío y cómo te mueves hacia Caliente? Híjole, pues, o sea, el mayor desafío era que ahí yo creo que entendí muy bien el emprendimiento, porque aunque estabas arropado con... Sí, con la empresa. Con la empresa, de todas formas, era una empresa muy joven que no tenía las estructuras del corporativo. Entonces, y de repente tú tenías que tomar decisiones en un país, pues muy sola, ¿no? Sí. Tú y Pati. Sí, soy Pati y yo, y hay veces que estabas en una haciendo algo totalmente nuevo. Entonces, que era lanzar una marca de póker online. Entonces, por ejemplo, desde el primer patrocinio con Chivas que no querían, o sea, mucho rechazo de la misma sociedad, de Televisa. Yo me acuerdo que fui con Televisa, por favor, pónganos un anuncio. No querían abrirnos ni siquiera los espacios ni la puerta para hacer eso. También cómo posicionar a los jugadores de póker, ¿no? Como grandes estrellas. Como grandes estrellas, ¿no? Y que no los vieran como Facundo que te digo, ¿no? Como Facundo, sino como gente estudiada, matemática, pues bueno, Ángel tenía hasta maestría en el ITAM, en economía, exacto. ¿no? Cómo llevarlos también a ellos a ser celebridades, a manejarles todo su shooting, y que los medios de comunicación, yo me acuerdo que Record fue la primera vez que pudimos nosotros mandarles una nota de que Ángel había ganado el torneo ¿te acuerdas? De que había mexicano gana el primer torneo de LPT de póker. Entonces, crear todo ese contenido, pues también había muchos retos, ¿no? Sí, porque aparte a ti te tocó más difícil porque México era de los menos posicionados, porque en Argentina y Brasil se jugaba un poco más. Y que en Argentina estaba permitido ya en piso para cartas y varias cosas, ¿no? Sí, y ahí yo como que sí me sentí como muy frustrada también en eso, que yo decía, es que México tiene un gran potencial, y como que no hay tanto... Sí, no hay tanto mercado. No hay tanto mercado. Y también encontrar el mercado. Yo creo que fuimos los primeros que empezamos con redes sociales, de Facebook. Definitivamente. ¿No? De hacer comunidades, que ahí yo creo que fue lo más importante y lo más progresivo, ¿no? Hoy es muy fácil entender Cualquiera las comunidades. Hay softwares de comunidades. ¿No? Software de comunidades. Y, bueno, ¿cuál es tu comunidad? Y no sé qué. Pero nosotros empezamos a crear comunidades. Sí, totalmente. ¿No? Empezar a detectar dónde estaba la gente que jugaba póker, que además no decía que jugaba póker porque tampoco era permitido si lo jugaba en casa en vivo, ¿no? Ajá. Y entonces empezar a crear a través de redes sociales esos blogs. ¿Te acuerdas los blogs? No, me acuerdo que con todo lo hacías eso tú también. Me acuerdo que con Reinaldo. Hicimos un LAPT, Poker Night, que cuando íbamos a los LAPTs hacíamos un programa en vivo en la noche. Y era por Tweetcam, porque era por streaming. Y aparte era un tema porque... Pero estamos hablando del 2011, ¿eh? Sí. O sea, no... habrá sido en el 2013 el programa. 2013 máximo. Que entonces me acuerdo que eran unos temas con Londres porque me decían, es que tenemos que contratar una antena y no sé qué, y poner y el ancho de banda, y pues hay que darlo. Y porque sabíamos que estas transmisiones en vivo, que hoy cualquiera aprieta un botón y tiene un live, que antes no era tan fácil porque no te daban los anchos de banda y muchas cosas que pasaban detrás, que era para encontrar y darle contenido a la comunidad y poderlo lograr, ¿no? Y a mí lo que me encantó y aprendí, y eso es algo que la otra vez se lo oí a Sarn, y dije, claro, lo que hicimos nosotros es enseñar a posicionar el póker. Claro. Las primeras menciones eran de enseñarles a jugar póker,
¿no? Llevamos las mesas y se juega así. Como es. Como es. Entonces, no era necesario posicionar la marca. Teníamos que abrir mercado y decir, nosotros estamos... Esto es el póker. Sí. Y por consiguiente, era PokerStars ya un genérico. Bueno, de los grandes éxitos que tuviste es que lograste, digo, porque... Logramos, gracias, Fer. No, pero fíjate que este te lo voy a dar a ti, porque este sí es tuyo y de Pati, cuando lo llevaron a la Ibero y a la Salle. O sea, lograron meterlo en las universidades. Sí. Como un torneo oficial. Como un torneo oficial. O sea, porque yo me acuerdo que fui en la parte de digital a hacer la parte de blog, streaming, crear contenidos, porque acompañé a Pati y todo para que sucedieran, que estaba en la parte operativa. Pero el que hayan logrado entre las dos abrir las puertas, que les dieran la oportunidad. Hacer los y era encontrar esa comunidad en los targets. En los jóvenes. Que eran los jóvenes. Era, ¿sabes? Quien está conectado, lo quiere hacer y le puedes dar un mix de experiencia entre lo off y lo on, son los jóvenes. Sí. Y ese creo que fue un gran éxito. Y la éxito. verdad, lo copiamos del programa de Student Brand Manager de Red Bull. Eso hacía. Ah, ¿neta? Eso hacía. O sea, a lo que hacía Red Bull con sus opiniones es que tenía un Student Brand Manager que tú agarrabas al chavo cool de la universidad y le mandabas los Red Bulls y lo brandeabas. Entonces era el más cool. Y entonces eso hacía y él hacía el embajador de marca. Era el embajador de marca dentro de las universidades. Wow. Entonces nosotros, por eso te digo, aprendiendo eso de cómo ya habían hecho un marketing disruptivo de Red Bull, lo único que hicimos es tenemos que hacer lo mismo. Claro. Porque también era generar comunidad, ¿no? Que la gente hablara y que la gente jugara. Pero lo que menos decíamos era PokerStars, era juega póker. Juega póker, aprende. Pero te doy mis fichas. El póker es un deporte mental. Es un deporte mental y deja de jugar dominó, esos de viejitos, juega póker y juega póker online. Y juega póker online. ¿No? Entonces, eso yo creo que fue un experimento increíble que ya después se vino todo eso a capitalizar en Caliente. Y cuéntanos entonces, de PokerStars, ¿te pasas a Caliente? Pues sí, me paso a Caliente porque pues, ya sabemos todo lo que pasó en Poker. Que cerraron, vendieron. Al final, todo, ¿no? Que al final como todo startup. Como todo se vendió. Se vendió. En el 2014-15 se hace la venta y tú te mueves para Caliente. Yo ya había hecho un primer evento en Caliente. Que justo de póker. Ajá, es lo que te iba a decir. Arrancas entre la parte de colaboración, venta de PokerStars y que Caliente no era el Caliente que conocemos hoy cuando tú arrancas, porque gran parte de tu trabajo ha sido que esté donde se conoce hoy Caliente, tanto en la marca y en lo femenil, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos cómo llevaste todo esto. Obviamente yo ya tenía relación también con Caliente porque habíamos hecho varios torneos de póker dentro de los casinos Caliente, ¿no? Hicimos 2. Entonces, pues ya teníamos una relación un poco con Caliente. Y después me hablaron porque habían comprado ya se estaban migrando del casino físico al casino digital y tenían una plataforma que habían comprado de póker y no tenían idea cómo marketearla, etcétera. Entonces, ahí empiezo como asesora, ¿no? Como a darles una consultoría y una asesoría. Y entonces en ese entonces yo ya había abierto Fulana de tal desde el 2011, que no estaba enfocada al deporte, pero sí estaba era la primera agencia que tenía perspectiva de género, ¿no? Perspectiva de género y enfocada a los medios, ¿no? Enfocada a los medios y sobre todo de mujeres, ¿no? Pero creo que me adelanté mucho. Bueno, en tu tiempo, sí, ibas como unos 10 pasitos. 10 pasitos adelante. Cada pasito de año. No, entonces, y ahí, bueno, sí hice mucha consultoría, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? De campañas que a veces querían perspectiva de género, pues le dábamos la parte de comunicación. Y en la parte de Caliente, pues ya en un momento, pues el presidente y el CEO que es hoy, Emilio, que en ese entonces tenía yo creo que 30 años, me dice, no, ya necesito que me ayudes con Caliente.mx. Y nos vamos los dos realmente a Israel a buscar softwares, ¿no? A buscar para abrir Caliente MX ya con un software que Israel es de las mecas y de los mejores para todo el tema tecnológico, ¿no? Tecnológico, sobre todo de gambling, pues también PokerStars es de israelitas, fue de desarrollo de... Bueno, Ganabet en su momento, la plataforma que traen detrás es de ellos. Sí, es de ellos. Y entonces,
nos vamos allá y empezamos a buscar softwares, ya no de póker, sino era de apuestas deportiva y casino. Regresamos y se separa Caliente Casino con Caliente.mx. Se hacen dos empresas totalmente distintas, ¿no? Que para que esto, fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Ahí, digo, te tuviste que ir a cambiar de locación. De ahí me fui a Tijuana a vivir, ¿no? En el 2015 me mudo a Tijuana y éramos 6 personas. Wow. O sea, y ya como una empresa independiente una digital. empresa digital que lo único que nos dijo Caliente Casino es, te doy la marca y ya. O sea, pero claro, lo demás arréglate. Consigue el dinero, empieza a ver, fondéate. Wow. Entonces también Caliente.mx empieza con un startup. Empezamos 6 personas y hoy ya somos más de 400, 500 personas, ¿no? Había una cosa muy importante, yo creo, para que fuera Caliente MX, o sea, lo que es que yo en PokerStars, y lo vivimos, veíamos que estaba el mercado, pero no había muchas cosas todavía que faltaban, procesadores de pago. Sí, sí, claro. ¿No? Online. Sí, era un tema. Era un tema. Hoy todos los casinos tienen todas las tarjetas. Si te acuerdas que nosotros cómo lidiábamos no podías pasar American Express, algunas de Visa regresaban. Ni nada, tenías ni que ninguna... usar las tarjetitas de pago. ¿Cómo se llama? PaySafe, AstroPay. Y aparte era un dolor de cabeza tenerlas. Sí. Entonces aquí pues ya como que el mercado ya estaba un poquito más abierto, ¿no? Había algo muy importante que pues sí la marca tenía una licencia que le permitía operar en internet. Que te permitía operar y sobre todo pues que los bancos no te vean tan mal cuando quieres un procesador, ¿no? Porque esto es, o sea, nuestra frustración en PokerStars era ver millones en el .net, pero que la conversión era muy baja porque pues no tenían cómo pagar. Sí, tendrías que conseguir un afiliado por detrás. Era un relajo, no era tan fácil. Hoy puedes ir a un Oxxo y jugar y depositar, sí. ¿no? En efectivo. Y aparte puedes estar en una apuesta en vivo. Si por algo no tenías en tu bankroll, le haces clic, regresó, está el dinero que pasó por un procesamiento de pago y lo tienes en 2 minutos. Sí, en dos minutos. Pero bueno, entonces yo creo que eso ayudó muchísimo a que ya estuviera el mercado un poquito más maduro, ¿no? Que ya la gente ya no le tuviera tanto miedo también a meter una tarjeta en online, que ya las redes sociales ya habían explotado, ¿no? Que ya por primera vez Google pudimos hacer compra de... Antes no se podía. No se podía. Tú no podías comprar ni una... ¿No? No, lo único que se pudo comprar es darle la vuelta para anunciar los torneos de póker en vivo, porque decía Google, bueno, si el gobierno te da permiso de tener ese torneo, entonces te doy chance. Sí. Pero no me lo puedes vincular a nada digital y no puedes comprar para adquisición digital. Sí, era un dolor de cabeza. Entonces eran puros afiliados y puras páginas y blogs y no sé qué. Y en cambio acá en Caliente con la licencia logran hacer... Ya Google fue los primeros. Sí hubo un tema porque nosotros buscábamos en search apuestas. No salía nada. No salía nada, ¿no? Entonces sí empezamos todo. Y la verdad, la marca también estaba muy mal posicionada. O sea, no. Sí, Caliente. Caliente no era lo que era hoy, ¿no? Sí, o sea, también tenía una muy mala, no mala imagen, la imagen que tenían todos los casinos. Sí, tenía imagen de casino. Tenía la imagen de casino. Que los traía todos. Porque hoy, a diferencia de ustedes, Codere, PokerStars, hoy ya son estas marcas grandes posicionadas que puedes tener confianza de ir a jugar y no pasa nada. Entonces, realmente en Caliente pues, hubo muchos, o sea, por ejemplo, sí, las preguntas eran, híjole, le patrocinamos las camisetas de deporte, nos metemos al fútbol. El software que teníamos daba líneas muy básicas de deportes americanos, no de la Liga MX, entonces nosotros teníamos que empezar a desarrollar todos los productos de México, claro, ¿no? Entonces, pues muchos nos decían que máximo había muy poco mercado, etcétera. Entonces, para mí fue algo muy padre porque era probar lo que yo ya venía sabiendo, pero ya con un mercado muy diferente. Ya con procesadores de marca, ya con mucho una marca, ancho de banda, ya con ancho de banda, para ya anunciarte. con permisos para anunciarme. Tú sabías que era lo que te estaba haciendo falta en yo Stars. Ya sabía lo que me faltaba para poder desarrollar la marca y que hoy es claro ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces como que fue, no quiero decir fácil, pero ya no fue todo el sufrimiento de Stars, ¿no? Sí. Entonces... Stars fue la universidad. Stars fue la tesis, ¿no? La tesis así. Y aquí ya cuando llegamos... El doctorado. Exacto, ya el mercado ya estaba listo. Y fuimos los primeros. Sí, mira, Stars no lo hizo, ¿no? Al final Caliente fue la primera casa de
de apuestas deportiva que invirtió en México, ¿no? Sí, porque habían otras que estaban bien win y eso, pero tú sabes que no era lo mismo. No tenían el permiso que ustedes tenían. Y habían otras que no le apostaban teniendo el permiso. No y Caliente dijo, vámonos para adelante. Sí, porque decíamos, nosotros sí creemos que sí hay mercado, Exacto. ¿no? Y ahí empezamos a hacer muchas cosas, de abrir procesamiento de pagos, de empezar a patrocinar, de posicionar la marca. Y eso te ayuda mucho en los search, que al final tú sabes que pues, todo llega a una app. Bueno, inclusive cuando nosotros empezamos, todavía todo el tema de la app estaba en desarrollo, nuevo, ¿no? Sí, estaban terminándola y estaba todo en la web. Pues nosotros en PokerStars era todo, no, es más, online, todo para web. el 2015 apenas, que era cuando estábamos saliendo, estaba una primera app para mobile y era para gratis y todavía no era para pago, que después desarrollaron, pero era muy nuevo, Y ya Caliente también lo quiso igual que PokerStars, es uno en el póker y este era apuesta deportiva. Entonces ya nos volvimos también un genérico o top of mind, ¿no? Exacto. Sí, que bueno, yo creo que ahí sí ya traías una mente senior, ¿no? De un C-level, donde entendías desde lo que venías aprendiendo desde Red Bull, con todo el desarrollo en Stars, toda la ejecución en Telmex, y entonces decías, vamos a hacerlo en este abanico. Caliente me dio la oportunidad de probar todo lo que... Que creo que eso también estuvo padrísimo, que te dejó hacer todas tus teorías, ponerlas en la mesa y que fueron ciertas. Sí, oye, ¿y ahí en qué retos y desafíos te encontraste en Caliente a esto de darle la vuelta a fulana de tal a donde lo estás haciendo hoy? Cuéntanos. Pues digo, ahorita la verdad fue un crecimiento muy rápido en 10 años, ¿no? Entonces al final crecer muy rápido también tiene te pierdes un poco en estructuras, en procesos. Ahí a lo mejor ahorita nosotros ya no estamos haciendo un poquito más corporativos. Sí, por la cantidad de personas que son. Sí. De 6 a de repente ya tener 400 personas. Ya estamos muy posicionados, se está mejorando ya el producto, o sea, lo que es la plataforma en sí. O sea, en marketing yo creo que estamos muy bien, pero en la parte de plataforma. Y pues la verdad es que al principio nosotros tuvimos que desarrollar la categoría también. Claro, ¿no? claro. Y entonces ese tiene un costo adicional. Porque no es lo mismo que yo ya te enseñé, ya te convencí, ya que apuestes online, que le pierdas el miedo, que agarres una tarjeta o que tengas el Oxxo. El otro competidor lo único que tiene que dar a lo mejor es un bono mejor que el mío. Sí, exacto. Pero yo ya Pero tú te encargaste toda la de que parte arrancara. de dinero que me costó contactos, tiempo, abrir la categoría. Negociaciones. Y ahora va creciendo mucho, ¿no? La categoría, pues es una categoría que va, crece. La apuesta online, ¿no? Sí. Oye, en la parte femenil, en todos los patrocinios, ¿tuviste alguna complicación? Pues al principio sí, ¿no? O sea, como que el deporte femenil, pues empezó el soccer en especial, ¿no? Porque hay otras disciplinas que tienen muchos años, pero el soccer empezó pues hace 7 años, 8 años, la liga, ¿no? Entonces, sí, yo empecé hace 10 en Caliente. Entonces, al final, pues sí fui de las primeras marcas que empezamos a separar los contratos de femenil y varonil para que sí las chavas pudieran cerciorarnos que los recursos iban para ellas. Y más que el tema romántico, que sí tengo un tema romántico y personal, porque al final sí fui deportista y porque sí creo en el deporte femenil, algo que nos enseñó la pandemia es que nosotros necesitamos eventos deportivos. Sí, definitivamente. Entonces, si crece cualquier deporte... Claro, para ustedes es maravilloso. Es mejor. Cualquier liga, o sea, queremos que... Y si es mexicana, mucho mejor. Claro. ¿No? Porque es donde está nuestro mercado. Entonces, no, y lo que estaba leyendo es que el nivel de audiencia hoy del fútbol femenil es enorme ya. Sí, pero pasa lo que me pasó en PokerStars, un poco en lo que está pasando en el deporte femenil, ¿no? ¿Qué es? Que ahí está la audiencia, ¿no? Ahí los números no mienten. O sea, ahora la final de la Euro tuvo más de 10 millones de vistas y 650,000 o por ahí asistentes, récord, ¿no? Crece en 31% la audiencia, pero todavía, pues, no, o sea, como que no se ha sabido descifrar. O sea, todavía es una liga que no tiene tantos patrocinios, que no tiene tanta credibilidad, que todavía hay un rechazo. Claro, no se le apuesta tanto. No se le apuesta tanto. Y que a lo mejor está muy joven porque acaba de nacer, ¿no? Pero que yo estoy segura que en unos
10 años, pues se va a posicionar como uno de los eventos deportivos más importantes. No tendría por qué definitivamente. No tiene por qué no. No tiene Aparte, por qué cada no. vez está subiendo el nivel. Claro. Porque sí no era el mismo nivel antes, pero hoy el nivel que tiene ya el fútbol, estaba escuchando precisamente que acaba de pasar el de España-Inglaterra, ¿no? Y que fue un partidazazazo. Y la otra vez vi a un comentarista, hombre, que dijo una justicia muy padre del deporte femenil. Dice, si tú ves un partido de hombres de 1950, también es malísimo. Es malísimo. ¿Cuántos años llevó el hombre desarrollando el fútbol que hay hoy? Y hoy es una liga que empezó hace 7 años. O sea, si lo comparas con el inicio del deporte varonil cuando tenía 7 años, pues tampoco iban a jugar tan bien, porque es una disciplina nueva. Entonces, obviamente, el deporte femenil, pues a mí no me dejaron jugar, no sé qué, no hay tanto semillero todavía de niñas, ¿no? Que estén profesionalizándolas. Contra el semillero que hay hoy, de hombres. De hombres. Te sobran. ¿No? Pero donde lo puedes ver, por ejemplo, un gran espectáculo es el tenis femenil, que lleva muchos años jugándose. Claro. Pero ya lleva desde 1945, o sea, ya en los 90 tú ya veías estas referentes, a Gabriela Sabatini, etcétera. Llevan mucho tiempo profesionalizarlo, mientras que el fútbol es algo totalmente, pues, nuevo. Ok. ¿No? Sí, total. Y cuéntanos de fulana, ¿qué están haciendo hoy? Pues fulana, pues nace con le doy como te digo que en el 2011 yo ya agarré y dije perspectiva de género y ahorita ya se volvió un holding, ¿no? Donde lo que se quiere hacer es impulsar y acelerar el crecimiento del deporte femenil. Padrísimo. ¿No? Ese es un proyecto aside que tienes. Ese es un proyecto aside. La dirección que tienes de Caliente. Ese es un proyecto aside. Y entonces, que creo que va a ser un gran negocio, ¿no? Y, o sea, lo que es el deporte femenil y que hay que empezar a entender las nuevas comunidades, cómo vender el deporte femenil. Okay. Porque es chistoso. O sea, ahorita la mayoría de la gente que ve, o sea, la audiencia del deporte femenil es varonil. O sea, entonces todavía hay que son los que ya son muy fan del deporte. Entonces, pero ¿cómo va a ser la narrativa del deporte femenil? ¿Dónde están esas comunidades jóvenes? Si tú te das cuenta, Red Bull, PokerStars, ¿a quién le teníamos que hablar? A los jóvenes. Que se llaman los early adopters. Los early adopters, ¿no? Sí. Entonces, que el eran deporte los que estaban femenil, conectados, jugaban. O sea, yo ya no voy a hacer que mi papá y mi abuelo vean el deporte femenil, ¿no? Nunca. Ya ellos, las mujeres no les interesa. Ni Chicharito, ¿no? Como que dice que las mujeres hay que estar en la casa, no sé qué. O sea, a los que les tenemos que hablar ya es a la generación Z y a la generación de 10 años. O sea, ellos son los que tenemos, pero ya no podemos venderles igual el deporte como el varonil. Y yo creo que eso ha sido y tú, fulana se está encargando de cómo organizarlo, cómo llegar a las comunidades y cómo venderlo. Porque es un hub, o sea, no soy yo, ¿no? Somos varias personas que se invitan al proyecto a decir, ¿qué hacemos con el deporte femenil? ¿Cómo le damos visibilidad? ¿Cómo nos abren espacio? Unos a lo mejor como representantes de atletas, que yo fue lo primero que hice con Ángel Guillén y de decirles, oigan, a ver, vamos, tú juegas póker, pero déjame hacerte toda la parte del marketing, de cómo tienes que hablar, cómo llevar. Entonces es lo mismo, ¿no? Las chavas todavía pues no saben cómo llevar toda esta parte de representación, etcétera. Y al final es como esta parte de lo más importante para mí es, bueno, el deporte ya sabemos, las reglas de juego son las mismas, pero es muy diferente cómo se vende, ¿no? Es como el casino físico y el casino online. Se venden muy diferentes. Muy diferentes. Sí, y tienes que hablar para que entre muy diferente a las nuevas generaciones, que ahí es donde tienen que estar, ¿no? Entonces, bueno, ese es un proyecto ahí, a ver, ya te diré. Bueno, lo vamos a poner años, a todos los que gusten saber más de fulana de tal, va a estar en la descripción, que busquen el enlace para que se enteren todas las redes, ¿no? Obviamente Caliente, entren a caliente.mx, claro. ¿Qué les digo? Todo el mundo lo conoce. Y lo que me gustaría para cerrar fue que ha sido maravilloso este episodio, de verdad, pues la parte que me toca contigo de revivirla y toda tu trayectoria, que es increíble de lo que has logrado y los altibajos y dónde estás hoy. ¿Qué le puedes transmitir a la audiencia como para que logren, o sea, que crean en ellas? Y creo que en esta vez sí lo voy a decir a las mujeres, no es que excluyamos a los hombres, ¿no? Porque si no ahora viene el discurso del otro lado, ¿no? Que nos sentimos nosotros excluidos, pero no. O sea, hablándole a las mujeres, ¿qué les podrías decir respecto a que cumplan sus sueños, a que crean en ellas,
que a ti te ha ayudado, ¿qué mensaje podrías transmitir? Pues yo creo eso, ¿no? Que al final, yo creo que una de las lecciones muy padres que a mí me pasó en esta parte de Red Bull es que siempre se metan en algo que creen, ¿no? Sin importar si les dicen no, hay que ser muy perseverante y a veces también pues confiar, ¿no? Algo que en tu intuición, en lo que ves y pues seguir adelante, ¿no? Y rodearte también de gente yo creo que es muy importante la mentoría, ¿no? Entonces a mí me gusta al final también tipo de espacios, porque así como yo vi a Gabriela Sabatini y así como yo vi que una mujer podía llegar, también es importante que vean que hay mujeres en estos lugares y que se puede, claro, ¿no? Entonces, que al final, pues sí se necesita también mucho trabajo y sacrificio y hay veces la pasas muy mal y como en todo. Sí. Pero que no debes de decaer, ¿no? Sino seguir creyendo en tu sueño. Seguir creyendo en tu sueño y seguir ahí, pero también yo creo eso, rodearse de gente positiva que te enseñe, que te ayude también a ver por dónde sí y por dónde no. Definitivamente. Y si me permites recapitular de lo que me fuiste contando, que has creído en ti, has tenido mucha disciplina y mucha perseverancia, sin importar a veces si está uno arriba, abajo, y creo que eso es parte del éxito de lo que te comentaba de este efecto iceberg que hoy, y yo espero y estoy seguro que muchas jóvenes y muchas personas y niñas que estén viendo esto se van a inspirar contigo, que de eso se trata, que sepan que lo pueden lograr y que tú llegaste hoy, estás hoy como chief, estás con una agencia, estás llevando el deporte femenil a otro lugar, pero que empezaste como todos en una universidad, no sabiendo si era el tenis, mandando currículums y pero pues, y lo que hablábamos, ¿no? Que a veces hay que quedarse más, o sea, no está mal. No está mal si quieres estar en medio y quedarte en tu horario y hacerlo. O sea, para que no nos funen tipo Chicharito. Pero sí también, si a veces quieres aprender, rodéate de esta gente, ¿no? Sí, y sobre todo emprender, ¿no? Al final, el emprender sí te llevan más horas. Definitivamente. ¿No? Definitivamente, no es fácil. No es fácil. Bueno, y tú con el puesto que tienes de chief más lo que está haciendo fulana, seguro se te va el día. Y tengo un hijo de 3 años. Aparte te iba a decir, eres mamá, entonces... Ahí me lo quise complicar más. Sí, definitivamente. Está hermoso, por cierto. Fer, qué gusto tenerte. No, pues muchas gracias. Y qué gusto volver a platicar contigo. Igualmente. Así que bueno, ha sido un placer este episodio, poder tener a Fer. La verdad es que es maravillosa su historia. Recuérdenos, estamos en todas las redes, en TikTok, en YouTube, en Facebook y en Instagram, como de 0 a 100.growcast. Y bueno, este episodio abajo van a estar todas las redes de fulana de tal. A Caliente pueden entrar a caliente.mx. Todos los que les gusta el deporte y apostar a cualquiera de ellos. La verdad es que hoy es la empresa líder. Y hasta luego. Nos vemos, Fer. Bye. Bye.